Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Ángelo Torres, Diego Sanata y Luis Imaña. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña. Yo soy Octavio Romero. Y yo soy Ángelo Torres y hoy vamos a hablar sobre las medidas económicas que también, así como ha pasado aquí en Perú, también ahora lo afecta a Paolo Guerrero, ¿no? En el Inter de Porto Alegre, donde se ha llegado a un acuerdo para reducir el sueldo también de los jugadores y del comando técnico. Y como segundo tema tenemos a Jefferson Farfán, que fue elegido como en un once sudamericano por Diego Forlán, ¿no? Hay varios jugadores que han sido elegidos en los últimos días en los equipos ideales, como Peña, también como Paolo, ¿no? Así que vamos a profundizar sobre ese tema. Y antes de pasar con Luis y con Octavio, hay que recordarle a la gente, por favor, que cumpla con las indicaciones dictadas por el gobierno y que se queden en su casa para evitar que siga creciendo y expandiéndose la pandemia del coronavirus, ¿no? Así que chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Y qué piensan sobre esta reducción del salario ahora en el Inter de Porto Alegre, que según la información estaban desde de vacaciones prácticamente obligadas desde el 1 de abril y todavía no tienen fecha de retorno a los entrenamientos, ¿no? Así es, ¿cómo están todos? Se hizo en el Barcelona, se hizo en el fútbol europeo, se está haciendo en el fútbol peruano y por supuesto también se está haciendo en el fútbol brasileño, para ser más exactos, en el Internacional de Porto Alegre, donde el club brasileño anunció en su página web lo siguiente. El club internacional anuncia que de acuerdo con el plantel de jugadores y teniendo en cuenta las perspectivas negativas del impacto financiero por la pandemia mundial, ha realizado los ajustes necesarios en el periodo de interrupción de actividades y competiciones. Al comprender las dificultades de la entidad, los profesionales estuvieron dispuestos y aceptaron llevar a cabo las negociaciones. O sea, esto habría sido con la venia, con el aval de los mismos jugadores, Paolo Guerrero incluido. Sí, ¿qué tal compañeros? Ángelo, Luis, buenas tardes. Y bueno, sí, uno era una medida de esperarse y como dice y señala el comunicado, yo creo que de todas maneras es sano y es entendible de que ambas partes, tanto la dirigencia como los jugadores y el cuerpo técnico hayan llegado a un acuerdo, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta de que los clubes brasileños no pagan poco y el sueldo, por ejemplo, de Paolo Guerrero no es bajo, ¿no? Es un sueldo relativamente alto y aunque no se ha revelado el porcentaje de cuánto se le va a reducir al plantel, a los futbolistas, incluido Paolo Guerrero, parece que es un recorte importante para que además el Inter de Porto Alegre pueda cumplir eh, con o las demás obligaciones que tiene, ¿no? Como son los trabajadores del club, los empleados que ejercen otras funciones, que también son uno de los elementos más golpeados de los equipos de fútbol, ¿no? Porque, a ver, como dijo Tevez hace un par de semanas atrás, los futbolistas se pueden dar el lujo de no cobrar 1 o 2 meses y vivir tranquilos, porque cobran sueldos importantes y altos, pero los empleados de un club, por ejemplo, utileros o por decirlo de alguna manera, son los que sufren más porque reciben un salario mucho menor, ¿no? Así que bueno, era entendible y vamos a ver si los jugadores se pronuncian, ¿no? Pero como ya dijo el Inter, como ya bien lo indicó Luis, el acuerdo ha sido entre ambas partes, ¿no? Y creo que Sí, eso fue lo más sano. sí, mira, a ver, según la información de Globo Sport, señala que el Consejo llegó a un acuerdo con los jugadores para congelar el pago de los derechos de imagen en los próximos 3 meses e inicialmente posponerlos hasta el 2021. El valor de ese porcentaje es de 30% de los salarios, ¿no? Y aparte de eso, o sea, ha sido o sea, todos han aceptado la reducción, pero ha sido una negociación aparte, el reajuste también con el técnico, con el Chacho Coudet, ¿no? Con Eduardo Coudet, que tiene otro monto y tiene otras condiciones, seguramente, ¿no? Y el Inter ha hecho saber que agradece la comprensión de los jugadores y que la buena relación con ellos ha hecho que se pueda llegar a un acuerdo. Y como les comentaba, hasta ahora no se sabe cuándo va a volver el fútbol en Brasil, entonces los jugadores siguen de vacaciones obligadas
y incluso el club, así como ha negociado con los jugadores, también ha tenido que renegociar deudas bancarias, pagos a proveedores y acreedores por todo este problema ocasionado por el coronavirus, ¿no? Ahora, por la reducción que está pidiendo, que ha efectuado el Internacional de Porto Alegre, todo hace indicar de que se proyectan a que el fútbol brasileño retorne en agosto, ya que están pidiendo 3 meses. Sí, pero esto depende Depende de varias cosas, ¿no? de, Del gobierno, depende, de la FIFA, exacto. Ahora, Brasil es uno de los países más golpeados de Sudamérica. El es el que tiene más gobierno casos. exacto, el gobierno del presidente brasileño no ha tomado, lamentablemente, de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, no ha tomado lamentablemente las medidas necesarias y las víctimas crecen, los fallecidos crecen, los contagiados crecen y no hay cuando baje la curva de los contagiados, ¿no? Y así que esto va a afectar directamente al fútbol. Creo que ponen un plazo de 3 meses como mínimo, ¿no? Ya que creo que por ley, tanto de Perú como de Brasil, si modificas un contrato en 3 meses, tendrías que ya confeccionar uno nuevo, ¿no? Así que por el acuerdo creo que sería lo más viable y creo que ponen 3 meses como una fecha tentadora nada más, ¿no? Para tenerla ahí en Tentativa. cuenta. Ujú. Claro, y hay que recordar igual justo con la pregunta de Luis, que por ejemplo hace un par de días, ayer en Francia ya el gobierno señaló que el fútbol no va a volver hasta septiembre por lo menos, porque no va a haber eventos deportivos. Igual pasa en el caso de Holanda, que Holanda. la semana pasada, ¿no? Ya dijo que no va a haber, que no se va a reanudar el torneo y van a tener que definir, es un problema extra para las federaciones y ligas, ¿no? Porque tienen que definir a quién desciende o si no hay descenso, quiénes van a los torneos internacionales. Así que es un tema también, creo, complicado para tratar, ¿no? Así que, y ayer también en la FIFA, un médico de la FIFA, ¿no? Señalaba que lo mejor sería esperar hasta septiembre para que los torneos regresen, ¿no? Algo que no quieren obviamente los fanáticos del fútbol, pero que podría ser una decisión, una línea a tomar por la FIFA, ¿no? Bueno, en el caso del fútbol europeo, eso no les genera tanto problema, ya que, como se hizo en el fútbol holandés, se detuvo la temporada. Entonces, lo que han hecho para clasificar a los equipos a Champions League, Europa League, ha sido tener la tabla como estaba y, conforme a la ubicación, tener a los clasificados. En el fútbol brasileño eso sería más complicado, ya que recién estaban empezando. Claro. Entonces, eso descuadraría toda la programación del fútbol brasileño con lo que sería la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana. Es más difícil hacerlo en el fútbol sudamericano que como se está haciendo en el fútbol europeo. Claro, eso sí, porque aquí el fútbol recién estaba empezando, ¿no? Tenía pocas fechas en la mayoría de torneos. Y más bien, chicos, pasemos al siguiente tema, que es la nominación, ¿no? De Diego Forlán, el jugador uruguayo, que elige a Farfán en su once histórico de Sudamérica, ¿no? Lo pone entre los mejores jugadores del continente. Y eso es considerado un halago, ya que estamos hablando de referente de la selección uruguaya. Para mí, figura de la Copa América 2011, ha jugado en grandes equipos, ha jugado en el Atlético de Madrid, me parece. Entonces, Sí, que considere Villarreal. y Villarreal, y que considere a un jugador nacional como Jefferson Farfán en su once ideal, habiendo tenido al lado o en contra a jugadores de talla mundial, me parece un halago muy grande, un honor. Y bueno, o sea, Forlán lo ha tenido enfrente también en las eliminatorias a cada mundial. Entonces, yo creo que él es uno de los jugadores que conoce a la perfección lo que es jugar contra Farfán. Sí, a ver, el jugador uruguayo, bueno, habló pues, ¿no? Para un medio local y eligió a Farfán a pesar de tener a Paolo Guerrero y a Pizarro, ¿no? El ahora entrenador de Peñarol dijo lo siguiente: elegiría a Farfán porque, a pesar de las lesiones que siempre ha tenido, siempre ha sido un jugador muy desequilibrante. Obviamente que Guerrero y Pizarro son jugadores que también cualquiera los elegiría, pero Farfán siempre me pareció un jugador interesado
interesante, perdón, y complicado de marcar y muy desequilibrante, ¿no? Forlán también aseguró que lo ha enfrentado en juveniles, lo ha enfrentado a nivel de selecciones. Recuerdo, por ejemplo, que Jefferson Farfán estuvo en aquel triunfo de 3-1 en la eliminatoria de Alemania 2006, ¿no? Donde Paulo Torre dirigía. Incluso Forlán hace el gol del descuento y Jefferson Farfán anota el 3-1, ¿no? Que entra en el segundo tiempo. Farfán ya brillaba en Alianza Lima, ya era un prospecto interesante. Y bueno, nada más que aplaudir el halago de Diego Forlán, que ha sido un delantero de gran trayectoria como lo marcó Luis, ¿no? Claro, y aparte también resaltaba la selección peruana, ¿no? Que dice que siempre ha valorado mucho a Perú porque ha sido una selección que se ha caracterizado por jugar bien al fútbol y que ha tenido grandes jugadores, ¿no? Que el hecho de haber clasificado al Mundial después de más de 30 años y tener una buena Copa América el año pasado que llega a la final no le ha sorprendido, ¿no? Así que son halagos importantes. De hecho, ahora que no hay torneos, pasa, ¿no? También ha pasado, ahora pasa con Farfán, ha pasado hace unos días con Peña, ¿no? Que lo metían en el once histórico del Emmen de Holanda. A Paolo también lo elegían como el mejor delantero de América, ¿no? Entonces se da también, esta etapa se acomoda para hacer una evaluación de repente de manera global de las carreras de algunos jugadores, ¿no? Y Farfán ya había sido elegido en el 11 histórico o mejor dicho, en el 11 de la década del Schalke, de la década pasada, por una votación que hizo las redes sociales del club. Y además, el gol contra Bayer Leverkusen que hizo hace algunos años también fue elegido como el mejor de la década por los jugadores del Schalke, ¿no? Farfán ha dejado una gran huella pues, en el equipo alemán. Y no solo ahí, ya que hace un par de años después de su regreso futbolístico, ya que hay que acordarnos que estuvo varios meses de para, estuvo en el Emiratos Árabes, donde no tuvo mucha continuidad, no estuvo en su cúspide en cuanto a desempeño, fichó por el Lokomotiv y después de muchos años pudo sacarlo campeón de la Liga Rusa. Y él fue uno de los protagonistas, él fue uno de los autores de ese título, entonces yo creo que eso también es algo a destacar. Sí, sí, la verdad es que igual Jefferson, a pesar de algunas lesiones complicadas que ha tenido durante su carrera, ha sido un jugador referente en todos los equipos donde ha ido, ¿no? En el PSV, en el Schalke, en Lokomotiv. Por ahí de repente su paso por los Emiratos Árabes no fue tan sonado, pero igual ha sido completamente destacada la carrera de Jefferson, ¿no? Así que, chicos, de Balón Parado será hasta la próxima oportunidad para que nos vuelvan a escuchar. No se olviden de comentar, de dejarnos sus comentarios, algún tema que quieran que tratemos y nos escuchan este viernes, ¿no? Así que esto todo ha sido en Balón Parado. Mi nombre es Ángelo Torres. Yo soy Octavio Romero. Yo soy Luis Imaña y nos vemos en la próxima edición. Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.